Nuestro siguiente orador es Stefano Palacios. Stefano es líder del proyecto y diseñador de juegos en Freaky Creations, un estudio de desarrollo de juegos de video fundado por él en Guayaquil, el cual fue concebido en su imaginación a los 15 años, cuando era estudiante de colegio, y hecho realidad a los 21, durante sus estudios universitarios. Su trabajo creativo en Freaky Creations incluye la definición de las reglas del juego, la historia de los personajes, el análisis de todos los elementos que finalmente tienen impacto sobre la experiencia del jugador. Hola, para mí es un gusto estar aquí hoy día y para mí fue muy difícil escoger el tema para darles hoy y me di cuenta que nuestra experiencia está en cómo exactamente aprovechas el poder que existe en un equipo con una gran diversidad creativa. Entonces nosotros tenemos programadores, artistas, músicos incluso, un productor musical. ¿Cómo utilizas todo eso para llevar a cabo un proyecto? Entonces, lo que vamos a hablarles es específicamente lo que nos ha funcionado y solo lo que nos ha funcionado basado en experiencia. Una de las cosas que a mí siempre resuena conmigo internamente es el valor de tener un buen ideal. Y el valor de tener un buen ideal es, eventualmente cuando tú estás trabajando en un proyecto, muchas cosas van a ocurrir, muchos insertos van a ocurrir y necesitas de alguna forma agarrarte de algo. Y en lo personal para Free Creations, y bueno, inicialmente para mí, el ideal era muy claro. El ideal era cómo podemos coger las perspectivas sobre la moralidad humana, ponernos en una posición donde generalmente las personas no se ponen y explicarla o mostrarla a la audiencia. Y esto incluye cosas como el amor. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de personas pensarían que el amor es una cosa mala? O, por ejemplo, algo más difícil como el sicariato o, por ejemplo, la violación. Entonces, esos temas que son muy difíciles, ¿qué tipo de personas pensarían que son buenos? Y cómo podemos mostrar eso hacia afuera. Pero obviamente tú puedes haber formado un ideal y tú puedes haber formado unas ideas de lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Creativamente, pero necesitas un equipo para hacerlo. E interesantemente, en el ámbito de juegos de video, necesitas un equipo que es muy tenaz y que esté dispuesto a sacrificar mucho. Después de todos los proyectos tienen ciclos de desarrollo de 1, 2 y 3 años. También, una cosa muy importante para nosotros era no tener una persona creativa que iba a dar, por así decirlo, todas las órdenes y todas las ideas y que todo el mundo solo iba a ser un artesano. Para nosotros era muy importante que todos sean creativos. Pero es interesante que es muy difícil encontrar personas que estén muy dispuestas a colaborar y a entregar sus ideas al bien y voluntad del resto del equipo para que sean mejoradas. Pero algo que es interesante es que a pesar de todos esos parámetros que necesitábamos para el equipo y a pesar de que obviamente encontrar un equipo adecuado es difícil, en términos de qué lenguaje de programación saben y todo eso, el ideal fue increíblemente útil para atraer a aquellas personas exactas. Porque las personas que quieren decir y contar lo mismo que tú quieres decir, muy posiblemente, en nuestro caso al menos tienen exactamente las cualidades que necesitas. Lo interesante es que ese ideal después sería una de las únicas cosas que te sostiene cuando todo está en el peor momento, cuando estás en el momento más bajo. Y bueno, hay una gran diversidad en el equipo, como mencioné hace un rato, y somos un equipo mediano, somos 12, y lo interesante es que esa diversidad nos ha servido a nosotros para, de alguna forma, utilizar de combustible o hacer combustible para nuestra creatividad. Y a mí me gusta contar esta historia. Había una época donde estamos con un bloqueo creativo horrible y los músicos de nuestro equipo nos invitaron a tocar música a su pequeño estudio que tenían en esa época en CTI. Y nos enseñaron los instrumentos y nos enseñaron en ese momento cómo tocar la parte de las canciones. Y ellos tenían 2 canciones, una que se llamaba Día y una que se llamaba Noche. Y todos tocamos y era uno de los ambientes más interesantes que yo he podido estar desde que empecé a desarrollar juegos. Lo interesante es que salimos después de eso y la cantidad de ideas que emergieron de poder vivir la música fue increíble. Entonces, esa diversidad nos ha servido hartísimo. Pero una vez que tienes el equipo y tienes el equipo agarrado con un ideal, una cosa que para nosotros ha sido increíblemente valiosa es
no tanto motivar la creatividad, porque como decía un compañero, Manuel Ayala, que es el ilustrador en Free Creation, me decía, como que la creatividad ya está ahí, solamente no tienes que, como que cortarla, tienes que solo dejar que crezca. Entonces, nosotros comenzamos a analizar qué exactamente permitiría que crezca la creatividad en nuestro ambiente. Y, por ejemplo, esa es una de las cosas que nosotros hacemos. Se ve medio bizarro, pero la realidad es que, interesantemente, ahí me están cortando el pelo a mí por una apuesta que Jorge, que está al lado mío, perdió. Y una de las cosas que nosotros aprendimos muy temprano en el desarrollo es que si tú formas amigos, que fue lo que queríamos hacer al inicio para como hacer esto ameno y todo, ¿verdad? Si formas amigos, como que eso tiene una cantidad de connotaciones no muy buenas y de repente como que hablas como no hablas muy bien en el sentido, no te respetas mucho, te pones apodos y es como que todo así, te eres pana. Y eso es interesante porque eso hizo que decrezca la creatividad en el equipo y la productividad. Sin embargo, mantener un ambiente muy laboral tampoco era como que muy adecuado porque hacía las cosas muy secas, muy sobrias. Entonces, lo que decidimos fue formar una tribu donde, claro, nos llevamos muy bien y todo es muy ameno, pero al mismo tiempo siempre va de la mano el respeto y un conjunto como que de rituales de trabajo que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos uno de estos rituales que hicimos hace mucho tiempo en una noche de delirios mientras estábamos trabajando. Esta foto se llama Silla sentada en humano y la tomamos como a las 12 de la noche después de haber trabajado todo el día. Y ese tipo de cosas creo yo que es importante. Específicamente porque hay tantas cosas que están allí afuera para cortar tu creatividad. Una experiencia que creo que puedo contar brevemente es que una época, cuando recién estábamos empezando, bastantes medios estaban interesados en nosotros. Y nosotros, ok, vamos haciendo entrevistas y todo chévere, la figuretti. Pero el problema es que, de algún modo, eso también decreció nuestra creatividad. Y lo que decidimos hacer fue no presentarnos a los medios y trabajar increíblemente duro. Entonces, esas fueron dos cosas que nosotros aprendimos. No tratarnos como amigos ni como panas en el sentido que usualmente lleva malas connotaciones. Y no ver mucho los medios, sino que encerrarse y trabajar muy duro. Lo otro es muy importante, pero trabajar duro lo es más, y eso al menos para nosotros lo fue. Y lo que quiero decir con esto es que finalmente a cada grupo le va a tocar, creo yo, encontrar qué cosas están achacando la creatividad, y lo que tiene que hacer es aplastar esas cosas y desvanecerlas. Pero, ok, tenemos un equipo, ¿verdad? Has hecho tu ambiente perfecto para la creatividad, tienes un excelente ideal, pero ¿cómo canalizas toda la diversidad creativa? Porque tienes tantas personas que ven la creatividad de formas distintas. ¿Cómo enfocas todo eso? Y lo que hemos hecho en Free Creations es pensar cada elemento del juego, cada personaje como un lienzo, no como un requerimiento, no como una tarea, sino como un lienzo, en el sentido tradicional artístico. Entonces un lienzo tiene ciertos parámetros, un lienzo tiene dimensiones, un lienzo tiene un material con el cual está hecho. Por asimismo, un lienzo sirve a un propósito. Esta ilustración de un amigo, Dani Camino, cuando él la hizo, él se planteó, bueno, ¿y qué quiero contar con esto aquí? Específicamente cuál es el propósito? Y para hacerles un ejemplo aterrizado de cómo nosotros utilizamos esto, creo que tengo que hablarles un poquito de lo que estamos haciendo. En To Live, la premisa es un poco simple. Tú eres un niño que está en su punto más bajo de la vida y tiene que abandonarlo todo. Y está en su punto más miserable y está dispuesto a escapar. Lo hace así con una puerta. Y aquí viene tal vez una de las cosas más difíciles del juego. Cualquier cosa, casi cualquier cosa que toque la puerta, de un solo golpe se destruye y retrocedes varios pasos en tu camino. Entonces, obviamente con un juego tan tenso, tienes la gravedad actuando, tienes cañones que te disparan y todo lo que tocas te mata, obviamente tienes que darle la oportunidad al jugador para descansar. Y así salió uno de los primeros lienzos en el proyecto. Un elemento donde el jugador puede descansar, así de sencillo. Y obviamente había algunos parámetros dentro de ese lienzo. Un parámetro, por ejemplo, es que como el jugador va a descansar en esta superficie, tiene que verse estable, tiene que verse robusto. O sea, no puede ser como que el jugador ve eso y piensa que se va a desbaratar. Entonces, ese es un parámetro de muchos otros. Y lo interesante es que ese propósito que tú le pones al equipo, más esos parámetros, enfocan la creatividad. Y es increíble la variabilidad que puede encontrar un equipo, la cantidad de soluciones distintas. Y tú puedes escoger la que más se acerca al propósito. Pero obviamente ustedes, en este momento, lastimosamente solo se puede ver la parte artística final, pero es interesante que cuando pones un lienzo, los músicos tienen que pensar, ok, ¿y qué efecto de sonido ocurre en la interacción cuando aterriza la puerta? Y el animador tiene que animar al chico cayendo y otras cosas más. Entonces, inspira la discusión y el lienzo obviamente ya no es tan lienzo tradicional
no se lo puede ver como un lienzo en el sentido, oh, tengo este gran lienzo. No, sino es un poquito más simbólico, porque aquí están contribuyendo programadores, artistas, etc. Y hay varias ventajas con este método que hemos encontrado. Obviamente es mucho más holgado y holístico que lo que usualmente hacen los planificadores de proyectos, pero me gusta rescatar dos ventajas. La primera de ellas es que el equipo tiene real libertad creativa. Y después de todo, cuando nosotros hacemos un emprendimiento de este tipo, ¿no queremos acaso tener la libertad para poder hacer las cosas como queremos? Utilizar el método que más nos plazca, ya sea individual o colectivamente. Y otro que me gusta hartísimo es la posesión de la obra, que esto es muy importante. Yo creo que muchos emprendimientos creativos tienen este capataz que tiene toda la posesión de la obra, está latigueando, latigueando, latigueando. Y a mí me parece increíble cuando tienes un equipo donde todos pueden coger un lienzo y entregarse totalmente y proyectar su visión hacia el juego. Y eso es algo que finalmente todos queremos hacer. Todos queremos tener ese nivel de autonomía. Pero obviamente esto suena a veces muy lindo. Hay dos cosas que considerar. Quiero que vean esa imagen que está ahí. El equipo estuvo... Este es un lienzo en particular. No les puedo explicar de qué se trataba sin irme horas y horas hablando. Pero el equipo estuvo con el concepto artístico en medio meses, creo, de hecho. Y fue horrible porque él se ve como bacán y detallado, ¿verdad? Pero cuando está en el juego, se veía raro, se veía obstuso. Lo cual es interesante. Y estuvimos dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que yo, como líder de proyecto, había puesto un parámetro completamente insignificativo, que sea bacán. Yo les había dicho, muchachos, esto con el lienzo y todo, tiene que ser bacanísimo. Y como que terminaban y yo veía y yo decía, o sea, sí, pero hay algo que no está bien. Ya vamos a hablar un poco de eso ahí. Algo que no está bien. Y todo el equipo dice, ay, sí, como que no está. Y dice, entonces, hay que hacerlo. Yo creo que deberíamos volver a hacerlo. Ya, ¿y cuáles son los parámetros? Tiene que ser bacán, ¿verdad? Y eso es un problema. Lo interesante es que el momento que tú armas un lienzo y el momento que tú pones parámetros, mientras más parámetros pones, obviamente más libertad le quitas al equipo. Y obviamente más creatividad remueves y más poder remueves de ellos. Entonces, lo que tienes que hacer es pensar cuáles son los parámetros más significativos. No solo tú, todo el equipo pensar qué es significativo y ponerlos. Yo quiero que vean esa imagen. Un ratito. Estoy seguro que todos ya escogieron su sketch favorito, su boceto favorito, y ya todos ejercieron una opinión. Lo interesante es que el momento que tú te sientas con todo tu equipo, siempre hay ese momento. Hay un momento donde después de una semana de trabajo, todo el equipo se siente y dice, ¿tenemos que aceptar esto y esto va al juego o tenemos que rehacerlo? Lo más interesante es que tú no puedes aceptar o rechazar. Eso hemos aprendido, una que siempre lo reaprendemos porque no tenemos buena memoria, pero no puedes aceptar o rechazar trabajo basado en gusto. Tú no puedes decir, es que el jefe quiere que sea más bonito, vamos a hacerlo más bonito. No. Eso es algo que resonó hartísimo con todo el equipo. Y lo que hacemos es, tenemos tres filtros. Si sirve el propósito, si está dentro de todos los parámetros puestos, y el tercero, si es que se siente bien. Y eso suena súper subjetivo. Y todo el mundo me dice, chuta, ahí ya estás mal. Aunque no lo crean, es menos subjetivo de lo que parece. Para hacerles una idea, quiero que vean que durante mucho tiempo estuvimos en el concepto de en medio. El concepto, perdón, antes del sketch que está aquí a la izquierda, estuvimos en el concepto con los cohetes. Y todo el mundo decía, como que terminamos el lienzo, y todo el mundo decía, chuta, pero está bacán. Y lo veíamos en el juego, y otra vez nos sentíamos incómodos, como que no sabes qué está pasando. Pero así mismo tú no puedes rechazar por gusto, tú no puedes decir, es que la verdad es que sería más bacán verde la puerta. No puedes decir algo así. Y ahí es ese momento donde te sientes incómodo, pero tú estás seguro que no quieres ejercer un gusto. Es donde tienes que decir, tienes que disecar esos sentimientos. ¿Y saben cuál es el problema? Que había un parámetro desapercibido. En un juego donde todo te mata, tiene que ser muy fácil poder estimar dónde vas a chocar. Es obvio, ¿verdad? Parece obvio ahorita, pero esa forma compleja de la puerta causaba un estrés increíble en los jugadores y en nosotros. Y luego le quitamos los cohetes y tuvimos la puerta que está más a su derecha. Y se sentía bien, así de simple, sencillita. Parece menos bacán, ¿verdad? Pero se sentía bien. Pero eso no es todo. Entonces tenemos lienzos y el equipo se organiza con estos lienzos. La puerta es un lienzo, vamos metiéndole arte, funcionalidad, programación. Tenemos estas pequeñas esferas que vieron hace un rato y todo esto. Pero una cosa que hemos aprendido es que, se dan cuenta cuando un artista va a pintar un lienzo, lo primero que hace a veces es separar con grandes brochas cómo va a estar
la organización de todo su lienzo. Entonces el árbol lo hace con grandes brochas por acá, y hace el personaje por acá, y hace las montañas, pero no pone detalle. Entonces nos dimos cuenta, ¿por qué no hacer una jerarquía de lienzos? Donde el lienzo más amplio tiene un propósito y los lienzos más chiquitos que van a llenar el lienzo más amplio le sirven al propósito del lienzo más amplio. Entonces, por ejemplo, en Free Creations, cuando un nivel, nosotros trabajamos los niveles de esta forma. Lo primero que hacemos es el lienzo más amplio. ¿Cuál es el propósito del nivel? Que el jugador tiene que aprender a jugar. Ya, ese es un buen propósito. Y luego tenemos ciertos parámetros. ¿Cuánto tiene que durar el nivel? ¿Cuál tiene que ser la dificultad del nivel? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son parámetros que, de nuevo, tienen que ser significativos. Y el siguiente paso es la geometría. Ese es el siguiente paso del lienzo. El siguiente paso en la jerarquía. La geometría sirve al propósito del lienzo anterior. Y nosotros seguimos llenando el lienzo con más parámetros hasta que tenemos un nivel. Pero bueno, hemos hablado del lienzo como estas partes individuales, pero yo creo que no hemos hablado del lienzo más obvio. Y la cosa es, ¿por qué no ver todo el juego como un gran lienzo? Y como todo gran juego tiene que tener, o mejor dicho, como todo lienzo tiene que tener un propósito, pero tiene que servir un propósito. ¿Qué queremos decir con toda esta obra? Y también, ¿cuáles son los parámetros? Y aquí es donde se pone interesante, porque parámetros pueden ser, bueno, ¿cuál es mi presupuesto para hacerlo? ¿Cuál es el tiempo que tengo para hacerlo? Y estos parámetros se pueden discutir. Pero una cosa que hemos aprendido es que tú no puedes monopolizar la definición de ese lienzo. Tú no puedes decir, Stefano quiere que pues sea de este niño. Entonces, no puedes hacer eso al equipo. Tú tienes que hacer que el equipo pertenezca a este proceso de definir el lienzo. Y una de las cosas más interesantes es que cuando no ejerces opiniones, no ejerces gustos, no ejerces nada, y dejas que el equipo se desmadre haciendo algo increíble, no es tan difícil hacer un juego que haga al jugador sufrir. Quiero que vean un poco, miren el sufrimiento de este jugador y lo feliz que se pone después. Eso es lo que se llama catarsis. Pero aquí viene el último punto que quiero hacer, y es, recuerden que habíamos hablado del ideal al principio. Y quiero preguntarles lo siguiente. Si todo lienzo sirve a un propósito, ¿es ese propósito de ese lienzo o de ese juego que estamos haciendo sirviendo a tu idea? Y eso es algo que yo me pregunto todos los días, porque cuando tú estás haciendo un emprendimiento como esto, tú empiezas diciendo que vamos a contar todas las posibilidades sobre tal y tal tema, y empiezas con un ámbito súper artístico, pero de repente las variables comienzan a cambiar. Y algo que nosotros hemos aprendido con el equipo es constantemente preguntarnos ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y es tan vital para mí que yo todos los días me levanto y me veo al espejo. Y yo creo que es muy fácil descarrilarse, es muy fácil ponerse un maquillaje de mentiritas y de racionalizaciones, cosa que cuando te ves al espejo no te ves tan mal, pero la realidad es que para mí no es tan fácil y para el equipo no es tan fácil. Y el ideal maneja tanto, el ideal es algo que influencia qué tan íntegro es tu equipo, influencia toda tu obra, que yo creo que es muy vital que nunca nos descarrilemos de ese ideal. Para nosotros es muy importante. Y de hecho lo que yo hago es, todas las noches, antes de irme a dormir, me veo al espejo, intensamente a los ojos, de la forma más macabra que puedo. Y si no me avergüenzo en mi mirada, entonces quiere decir que estoy bien. Gracias.